Ya está con nosotros en el estudio de los desayunos de 24 horas Daniel Mendoza, asambleísta de Alianza País. Asambleísta, buenos días, bienvenido a nuestro programa. Bueno, ayer estuvo con nosotros Yanín Cruz como representante de la oposición, dando su punto de vista y sus críticas a la comparecencia del vicepresidente Jorge Glas a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Se le ha catalogado como que fue un show político, algo más parecido a un meeting o a una sabatina que una comparecencia seria en donde se esperaban respuestas a muchísimas preguntas que quedaron en el aire. ¿Qué nos puede responder usted? Buenos días, Janet. Buenos días a todos los ecuatorianos. Básicamente, aclararle que lo que se dio el día de ayer no fue una comparecencia en el estricto sentido de la palabra, sino más bien una comisión general en donde se lo recibió al señor vicepresidente para que él expusiera precisamente lo que es la responsabilidad política de él como funcionario público en los últimos 10 años que ha estado en diferentes instancias, ¿no? Y en ese sentido, pues, yo sí quisiera rechazar frontalmente la actitud que tuvieron algunos asambleístas, no todos, también debo decirlo muy claramente, no todos los asambleístas de las diferentes bancadas actuaron de esa manera, pero sí hubieron algunos asambleístas que quisieron utilizar ese espacio precisamente para realizar una especie de show mediático que no viene al caso. Y le digo por qué, porque en realidad eso fue un acto público en donde hubieron ciudadanos y obviamente hubieron asambleístas presentes, tanto de las bancadas oficialistas y de las bancadas, en este caso, opositoras. Y recalcar también, Janet, en este sentido, de que en el estricto rigor de la ley, artículo 150 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, detalla claramente lo que es una comisión general. Y en ese sentido, pues, no implica preguntas ni repreguntas, pero por la coyuntura del tema, evidentemente se hizo una concesión adicional en el sentido de dialogar con las diferentes bancadas para que ellos delegaran un representante de su bancada para que hiciera todas las preguntas que considere oportunas. No se les puso un límite de tiempo, es decir, todas las preguntas. De hecho, yo le puedo decir a usted que en la solicitud que presentó el asambleísta Yanín Cruz, esas preguntas fue las que repitió el asambleísta, en este caso, si mal no estoy, Castañera. En ese sentido, yo creo que lo que tenemos que garantizar es que todos tengan el espacio de presentar sus inquietudes y de preguntarlas abiertamente y en público al señor vicepresidente, y lo hicieron. Todos los asambleístas que intervinimos, pues yo soy jefe de una bancada, por lo tanto también fui delegado para poder presentar mis preguntas al vicepresidente. Y él se tomó el tiempo, y también es algo que necesita el Ecuador entero saber. El vicepresidente respondió todas y cada una de las preguntas que le hicieron. Incluso en su introducción él dijo que consideraba muchas de esas preguntas irrespetuosas, incluso algunas hasta incriminatorias, pero que las iba a responder absolutamente todas, y lo hizo. En ese sentido, yo creo que el país el día de ayer vivió un momento importante, porque todos recordamos que no había un espacio como este en donde el vicepresidente de la República del Ecuador asistía por voluntad propia, asistía a la Asamblea Nacional y exponía al país cuál ha sido esa responsabilidad política, y yo creo que el país entero lo vio con buenos ojos. Bueno, de parte de la oposición, y es lo que trascendió aquí de parte de la asambleísta Yanín Cruz, no se lograron hacer todas las preguntas que se quisieran hacer y quedaron muchos cabos sueltos de cuestiones importantes que tal vez habría sido importante conocer la visión y el punto de vista del vicepresidente Glas. Antes de pasar a los temas, yo sí le quiero preguntar, ¿por qué las barras? Es una falta de respeto a la ciudadanía, porque al esperar una comparecencia tan seria, digamos, con tanta expectativa, o como usted quiera llamar, la Comisión General, la asistencia del vicepresidente a la Asamblea Nacional era algo muy esperado y había mucha expectativa por parte de la ciudadanía. Pero el meterle barras a eso, como que fuera un partido de fútbol, como que fuera campaña política, eso es lo que le quita seriedad y le quita compromiso por parte de los asambleístas frente a quienes los eligieron, que finalmente es ante quienes tienen que responder. Janet, con todo el respeto, no es que yo quiera llamarle Comisión General, es lo que fue. Sí. No fue una comparecencia, y en ese sentido tenemos que operar en el debido proceso y en el marco de la ley. Vengo repitiendo y exigiendo que se entienda que vivimos en un Estado de Derecho y por lo tanto no podemos violentar ningún derecho constitucional de todos los ciudadanos, incluido el señor vicepresidente. Ese fue un acto público en donde hubieron ciudadanos, y la dirección que dio, en este caso, la presidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político, pues fue pedir el respeto para los asambleístas, tanto de oposición como los asambleístas oficialistas. A mí, yo le puedo decir, a mí me pidió la presidenta que
que interrumpiera mi intervención, porque básicamente ya había hecho las preguntas y ya se tenía que avanzar en las respuestas del vicepresidente. Por lo tanto, yo creo que sí hay que analizar todo. Y yo respeto, pero no comparto. No comparto porque si la propia asambleísta Yanín Cruz, repito, yo vi el oficio que ella presentó a la comisión, incluyendo las preguntas, todas las preguntas fueron leídas al pie de la letra por el asambleísta Castañer cuando hizo su intervención. En ese sentido, yo no entiendo de dónde estuvo la falta de espacio, la falta de oportunidad para que ella hiciera sus preguntas, además de que el mecanismo se lo explicó a los asambleístas. Es decir, con anticipación se le llamó a los diferentes jefes de bancadas y se les explicó que producto de que no se puede considerar que 137 asambleístas intervengan, yo le garantizo que quizás 74 asambleístas del bloque oficialista hubiesen querido también intervenir, pero se designó, en este caso, un representante de la bancada Alianza País Pura y un representante de la bancada Alianza País y Movimientos Aliados. Por eso hubieron 2 intervenciones y hubieron 3 intervenciones de bancadas de oposición. Hasta por ahí podemos darnos cuenta que si usted calculara el tiempo que intervinieron los 3 asambleístas que presentaron preguntas desde la oposición y los 2 asambleístas que intervinimos desde el bloque oficialista, pues hasta en eso tuvieron más espacio. Por lo tanto, yo no veo dónde está la falta de oportunidad, la falta de preguntas, porque tuvieron todo el mecanismo claramente identificado para poder hacerlas. Hablemos de las respuestas. Por ejemplo, la asambleísta Cruz presentó ayer en nuestro programa pues un organigrama y fotografías en donde se develaba que pues la delegación que se le hizo a Rafael Poveda en el manejo de los sectores estratégicos de algunos de ellos, y luego pues estuvo como ministro en general. Y pues se develó que gran parte de su familia ha estado trabajando también en el sector o en distintos ministerios y entidades del Estado. ¿Eso no generaría una nueva investigación? ¿No les pica ahí para poder investigar qué es lo que pasa ahí? Porque si no hubo irregularidades hay nepotismo, por lo menos. Entonces, porque de Rafael Poveda ya no se sabe nada. A ver, yo le puedo decir de que en realidad hasta yo mismo fue el asambleísta que preguntó directamente al señor vicepresidente si él, a título personal, o cualquier familiar cercano a él, ha sido beneficiado de cualquier manera por la intermediación de cualquier tipo de contrato. Y él fue categóricamente enfático en decir que no. Y lo mismo le respondió, creo que al asambleísta Castañer, porque él incluyó esa pregunta de la delegación o supuesta delegación que quieren atribuirle a este señor Rivera de haber hecho un viaje o algo parecido. También lo respondió categóricamente de que nunca ha delegado a nadie. ¿Y quién le delegó Por lo tanto, entonces? Bueno, eso es lo que hay que investigarse, pero en realidad... Bueno, pero ¿lo van a investigar o no lo van a investigar? Porque ese es el punto. O sea, le planteé el tema de los Poveda. Hay que ver qué pasó ahí. En ese sentido le respondo. Y con Rivera también hay que ver cómo apareció y cómo se benefició de todo esto. Totalmente de acuerdo. El día de ayer incluso yo mismo me adhería a las palabras del señor vicepresidente de que nadie está por encima de la ley, de que hay que investigar todo. No solamente este espacio del tiempo en donde la empresa Odebrecht ha estado en el país y que se presentan las delaciones, sino mucho antes y también que se investigue después. Hay que investigar todo y hay que investigar todo a profundidad y a todos. Por lo tanto, todo lo que en este momento genera una duda en el país tiene que ser investigado. En ese sentido, nosotros no vamos a dejar de obrar en base a nuestra competencia. Y traigo eso a colación porque es importante también que la ciudadanía entienda que se debe actuar siguiendo el debido proceso. Bueno, ¿a usted le satisface la explicación de que pues, el vicepresidente estuvo allí, lo delegaron para que cuide los sectores estratégicos y menciona la palabra cuide para definir de una manera general todo lo que tenía que hacer y todas las responsabilidades que tenía frente a lo que suceda en los sectores estratégicos? ¿Le satisface a usted la respuesta de que qué puede hacer si no vio nada? Particularmente yo creo que el señor vicepresidente respondió absolutamente todas las preguntas. Por lo tanto, a mí su presencia en la Comisión General de la Comisión de Fiscalización y Control Político me satisface porque fue un mensaje al país de que vivimos momentos diferentes. Y eso no se daba antes. Usted y todos los ecuatorianos recuerdan que cuando habían denuncias infundadas o no de casos de corrupción, sí teníamos políticos de la época que salían del país y no le daban una respuesta al país.
Hoy ya eso no está pasando. ¿Cómo que no? Por lo tanto, pero tenemos al vicepresidente en la Asamblea, Janet. Por Dios, pero tienen una lista de funcionarios públicos que se han ido a Miami felices y campantes, que no han devuelto la plata ni van a enfrentar a la justicia. Precisamente, contra aquellos que se han ido y no le han respondido y desde la clandestinidad están intentando desestabilizar el país, también hay que actuar. Es decir, pero no diga que no se han ido y que no tienen una lista de gente que ha hecho lo mismo que se hacía en el pasado. No, Janet, me perdona, yo no estoy diciendo que no han habido casos de personas específicas que han traicionado un proyecto político y que han huido del país y de ahí sí son prófugos. Han huido con ayuda de los mismos funcionarios del Estado y del gobierno. ¿Puede usted comprobar eso, Janet? Bueno, le recuerdo lo que pasó con Pedro Delgado. Le dieron permiso para ir a un matrimonio. El mismo presidente de la República le dio permiso para ir a un matrimonio del que todavía no vuelve, todavía no se acaba la fiesta. Está diciendo algo que no tiene ni siquiera una sola prueba al respecto. Por lo tanto, no podemos caer en eso. Yo le pido de favor. Si fue público, Daniel, por favor, fue público. O sea, pero usted no el puede mismo presidente dijo, le vamos a dar permiso para que se vaya al matrimonio del hijo. Ya regresa hasta ahora. Pero no eso como una ayuda para que salga del país y evite la justicia, pues, Janet. Es decir, no podemos mezclar las cosas. Janet, a ver, en este momento lo que tenemos que exigirle al país, y ese es un llamado a todos los políticos, a todas las organizaciones políticas, a todos los ciudadanos, todos tenemos que sumarnos a esta cruzada y entender que la corrupción, primero, número uno, no es una enfermedad exclusiva del sector público. También afecta al sector privado y eso tiene que quedar claro. Le pongo un ejemplo, cualquier persona, ciudadano común, que en su diario actuar utilizare palabras como cuánto hay, arreglemos, para las colas, es también corrupto y contra eso también tenemos que actuar. Por lo tanto, esta es una propuesta de que todos entendamos que tanto en el sector privado y en el sector público tenemos que generar esta conciencia pro honestidad. Claro, para eso hay que dar buen ejemplo. Y por supuesto, y lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo. Hay que dar buen ejemplo. En este sentido, yo no creo que usted pueda ni siquiera rechazar la afirmación de que la Asamblea Nacional, con el liderazgo de José Serrano Salgado, del presidente de la Asamblea Nacional, está dando pasos firmes y contundentes en la lucha contra la corrupción. ¿Quién inició? Janet, creo que fue en la madrugada mismo del 2 de junio que se dieron las órdenes de allanamiento en contra del excontralor Carlos Polit, y ese mismo día, si mal no estoy, el presidente de la Asamblea, Pepe Serrano Salgado, pronunció a través de Twitter públicamente de que se iniciaría juicio político. Entonces, ¿la iniciativa quién la está tomando? Hoy se dan consecuencias de esa iniciativa, de ese liderazgo, de la Asamblea Nacional y del presidente. Le recuerdo que Pepe Serrano fue ministro del Interior, perteneció a los 10 años de gobierno, tenían un contralor que, pues según ustedes mismos dicen, estaba haciendo de las suyas y nadie dijo nada ni hizo nada. Vuelvo y repito, también frente a todos los hechos de corrupción que hoy se están develando, tampoco hicieron ni dijeron nada. ¿Quién puede anticipar el accionar de un funcionario? ¿Sí me explico? Yo no puedo decir que no han habido traiciones al proyecto. Por supuesto que han habido traiciones y la justicia debe ir en contra de cualquier persona, independientemente de la posición, que haya actuado ilícitamente o de manera corrupta. Y por eso estamos aquí. Yo quiero decirle eso al país. Es decir, no podemos decir que no ha habido un puñado de corruptos. Sí los ha habido. El puñado cada día es más grande. Y ese puñado de corruptos, le quiero garantizar, Janet, que no va a destruir al Ecuador. El Ecuador sí puede ser destruido, en cambio, por los honestos, que viendo o observando actos de corrupción no hagamos nada. Y eso no está pasando en esta asamblea. Somos una asamblea que está actuando con pasos firmes y contundentes en la lucha contra la corrupción. Mi última pregunta. Desde Brasil se conoció que quienes están haciendo delaciones develan o afirman que en el Ecuador se han pagado $500 millones en sobreprecios. ¿Quién va a responder por eso? Tenemos que investigar, hay mucha información, esa información que usted tiene, por ejemplo, yo no la conocía. Hay mucha información que aún está en sigilo. Tenemos que dejar que las diferentes funciones hagan su trabajo. Es decir, no podemos tampoco interferir en lo que está haciendo la Fiscalía y también tenemos que entender que nosotros como Asamblea resolvimos algo. Va a haber una delegación que va a ir a investigar, vamos a ver qué podemos traer de esos viajes para que la Asamblea pueda también operar de esa manera. Es decir, yo le quiero garantizar, Janet, a usted directamente y a todo el pueblo ecuatoriano, no vamos a solapar la impunidad de absolutamente nadie, pero tenemos que actuar en el debido proceso, en un Estado de Derecho, con la información y con las pruebas del caso. Queda grabado. Gracias, Daniel Mendoza, por estar esta mañana con nosotros. Nos vamos a nuestra primera pausa. Al regresar, estaremos junto a Jorge Ortiz, periodista y analista internacional. Analizaremos la realidad que vive Venezuela tras más de 80 días de protestas. De seguida regresamos.